Pero después, analizándolas con calma, se dieron cuenta de varias cosas. Hasta después de tiempo fue que nos percatamos que él estaba escondiendo la mano. Al contrario de Ángela. En todas las fotos sale con la mano mostrando su argolla. Oigan, cambiando el tema, siguen siendo, señores, la pareja del momento. Me refiero a Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Por eso se sigue hablando de ellos. El sábado salió de todo. El domingo volvió a salir más, señores. Bueno, ¿Será verdad todo lo que se está diciendo? Tuvieron un fin de semana bastante agitado y con mucha información alrededor de ellos. Tania Charry nos preparó este reportaje y después quiero enseñarle algo si es que me lo encontraron aquí en El Gordo y la Flaca. Adelante. Dicen que se casaron en Roma y que él ya le dio el costoso anillo. Lo cierto es que sigue siendo el tema del momento. Cristian cantó en República Dominicana con un lleno total este pasado fin de semana. Y aunque algunos dicen haber visto a Ángela con él, ella no quiso salir al escenario, incluso cuando él se lo pidió y aclarándole que no era él, sino el público quien lo pedía. Los dominicanos estaban felices, incluso Yailin, la más viral, estaba en el público tarareando todas las canciones. Dicen, murmuran, comentan y rumoran que antes de anunciar el noviazgo, la parejita andaba por Roma y unas chicas los vieron frente a la Fontana de Trevi. Cuando ellos se percatan que estamos con nuestro celular listo para la foto, ¿no? En ese momento Ángela es cuando nos llama. Nos llama y nos dice, no nos estén tomando fotos como si fuéramos animales de zoológico, mejor vengan y tomen la foto con nosotros. Y pues corriendo fuimos a tomarnos la foto con ellos, súper emocionada. Y realmente Ángela fue muy insistente en que por favor no lo publicáramos. Ella nos pedía con mucha preocupación que guardáramos el secreto, ya que era algo personal que ellos querían expresar al público. Al parecer, el temor de que estas chicas lo publicaran fue lo que decidió a la parejita hacer el polémico anuncio antes de que la noticia se filtrara y la cosa fuera peor. Imagínense ustedes todo lo que se armó solo porque dijeron que se aman y lo que se armaría si realmente se descubre que ya están casados y en secreto. Las chicas no publicaron las fotos hasta después del anuncio, pero después, analizándolas con calma, se dieron cuenta de varias cosas. Hasta después de tiempo fue que nos percatamos que él estaba escondiendo la mano. Al contrario de Ángela. En todas las fotos sale con la mano mostrando su argolla. Una argolla que para muchos significaría que la parejita se casó en Roma, porque otra fanática se encontró al cantante saliendo de la tienda Pronovias, la cual su especialidad son los vestidos de novia. Dice la chica en su post que el artista salió a atender una llamada telefónica. Ella le pidió la foto y él accedió, y que unos minutos después la mujer que los estaba atendiendo lo invitó a entrar otra vez a la tienda porque alguien lo estaba esperando. Aunque ahí no se ha visto una imagen de Ángela, sí se mostró ella feliz con el maquillista Stefano Comelli, quien es especialista en maquillar novias. En el video se muestra ella feliz, muy linda y con un ramo de rosas blancos en una mesa de atrás. Y a pesar de que todos queremos entrevistar al maquillista, él escribió en un comunicado: Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es mi prioridad. Así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes. Pero en su publicación se refirió a Ángela como señora Aguilar, lo que generó más intriga. Lo que sí es cierto es que Nodal ayer se felicitó él mismo en el Día de los Padres, diciéndose que su hija le había regalado el orgullo más grande de este mundo, que era ser su padre. Ni Ángela y mucho menos Cazzu le escribieron algo públicamente en este día. Bueno, al final el rumor es que se casaron, Raúl, y que se casaron en Roma, que Pepe estuvo presente, que de ahí siguió para Japón, que está embarazada, que ya tiene anillo. ¿Qué les puedo explicar? Pero estaba embarazada antes de casarse. Todo lo que, no sé si estaba antes de casarse. Oye, Lili, no hay otra. Pero supongo, exacto. Pero vamos, no, Lili, por favor, ya no hay otra. Tú estás diciendo que está embarazada. No, yo no estoy diciendo que está embarazada. Aquí hay rumores que está embarazada. Raúl, tú no estás en las redes sociales, una señora. No, yo no he visto las redes sociales. Yo no estoy viendo las redes sociales. Las redes sociales lo que ponen es el 90% mentira. No. El 90% de las cosas que ponen en las redes sociales son mentiras. Ok. Se lo digo a mi esposa, se lo digo a mi hija y se lo digo a nuestra productora Mariela Cardona. Claro, lo que te estoy diciendo es que en las redes sociales están diciendo, o sea, que ya esto está en una montaña hasta aquí arriba y a lo mejor ni se han casado,
ni está embarazada, ni tiene anillo, maybe hizo a lo mejor la foto, Raúl, y para una revista, sabrá Dios de verdad lo que está pasando. Pero según las redes sociales, señores, ya hay embarazo y todo. Yo trato de no leer lo que digo en las redes sociales porque entonces no pudiera hacer este programa porque entonces, oye, dijeron aquí esto, dijeron aquí lo otro. Y la mayoría de las cosas que dicen en las redes sociales son mentiras. Estoy de acuerdo contigo. Exacto. Y lo que Ahí dicen estoy también. entrevistando a Rita Moreno. Y lo que dicen en YouTube, que la gente, miren lo que pusieron en YouTube de esto. Miren lo que pusieron en YouTube en el presidente Biden, contaron la mitad del video y él está hablando con un paracaidista que cayó en mano derecha y dicen, no, mira, estaba mirando para el otro lado. Confirmado, Ángela Aguilar se tatuó las iniciales de Cristian Nodal en su mano izquierda. Eso sí está confirmado, señores, y así lo confirmó el propio tatuador que se lo realizó en Roma. Ahora, por otro lado, Lili, ¿tú te acuerdas que el día que salió esta relación aquí, yo dije en El Gordo y la Flaca, lo dije varias veces, ya verán que dentro de unos días vamos a ver el video de ellos en Europa, en Italia. Lo dije aquí, le traté de decir al productor que lo buscara, pero tenemos tantos productores aquí que no tuvieron tiempo de buscarlo, pero bueno, no sé, no podemos viajar, pero tenemos demasiados productores. Pero bueno, lo único que tenía que hacer es buscar el video de cuando yo lo dije aquí ese día, que tú estabas peleada conmigo porque yo decía, ay, no, es de verdad la relación. Yo decía, oye, yo creo que puede ser por publicidad, esto, lo otro. Ese día yo lo dije, ya va a salir en una semana, un poco tiempo, ya los verás a ellos por Europa. Claro, es que cuando esto sale, Raúl pensó que esto lo estaban haciendo. No, yo no leí nada de las redes sociales. No, Raúl, que es que tú le decías, esto es por publicidad. Pero sabía que iban a Europa. Estaban en Europa. Eso es para la carrera de Ángela. Eso yo te decía. Si pueden ver si me encuentran el video aquí, los 16 productores que tenemos antes de que termine el show. Antes del final del show yo te lo voy a buscar, te lo garantizo. Te lo voy a tener ahí. Listo para ti. Gracias. Está en un auto en el estacionamiento. En el día de hoy, porque la historia que le vamos a presentar ahora es fascinante. Bueno, esta tarde, señores, en la ciudad de Barcelona concluyó la disputa legal entre Piqué y Clara Chia, ellos dos, en contra del paparazzi Jordi Martín, que colabora con nosotros aquí en El Gordo. Bueno, nuestro reportero allá en España, para enterarnos todo lo que allí pasó, ¿quién mejor que el mismísimo Jordi para que nos cuente? Los tenemos en vivo, en directo, desde Barcelona. Jordi, y me han dicho que los gritos de ella a ti cuando tuviste que ir al baño, eso fue algo de película. Adelante, Jordi. Adelante, Jordi, qué rico tenerte y que nos des la explicación tú mismo. ¿Qué pasó? Así es, Lili y Raúl, pues bien, a las 9:30 de la mañana, esta mañana yo estaba citado en el juzgado de lo penal para responder a la justicia por esta denuncia que me puso por acoso Clara Chia, la pareja de Gerard Piqué. Si os parece, Lili y Raúl, veamos esto que sucedió en el día de hoy en el juzgado de Barcelona. Tomados de la mano, llegaron esta mañana al juzgado en Barcelona Clara Chia y Gerard Piqué. Él muy sonriente y ella visiblemente tensa para responder a la cita por la batalla legal que tenemos desde hace un año, cuando fui demandado por supuesto acoso y daños psicológicos hacia la novia del futbolista. Clara Chia, para probar sus acusaciones, se presentó con 4 psicólogos y 8 testigos, todos empleados de Cosmos, la empresa de Piqué, además del padre de Clara Chia. Nada, que fue acompañada de más gente que la banda El Recodo. El fiscal hizo hincapié en que en la decena de reportajes que presentó Clara Chia para demostrar haber sufrido daños psicológicos de mi parte, solo en 3 o 4 aparecía ella y nunca estaba sola, sino acompañada de su pareja Gerard Piqué, quien más público no puede ser. Luego de 5 horas de audiencia, el Ministerio Fiscal decidió que el caso estaba desestimado. Yo salí libre de los cargos y sus demandas fueron invalidadas. Bueno, Raúl, Lili, dejadme decir que yo estoy viviendo un calvario con esta pareja. Yo he vivido una situación hoy muy desagradable, muy angustiosa. Yo hasta que no escuché al Ministerio Fiscal pedir mi libre absolución, yo no sabía lo que iba a pasar en esa sala. A mí me estaban pidiendo 5 años de prisión. Yo no me quería imaginar la posibilidad de entrar en la cárcel cuando yo no he hecho nada. Voy a dar una exclusiva aquí en El Gordo y la Flaca. Señor Gerard Piqué, esta semana me ha llamado para pactar. Sí, Gerard Piqué me ha llamado para pactar
Él no quería llegar a juicio. Pero como yo tengo la certeza de que no cometió ningún delito, he dicho, yo me la juego. Aunque me enfrente a una pena de prisión de 5 años, yo me la juego, porque yo lo único que he hecho es mi trabajo. Fotografiar a personas conocidas. Y como muy bien ha dicho el Ministerio Fiscal, Lili y Raúl, de 26 reportajes, en esos 26, 12 eran a Piqué. Y en los otros 12 estaba Clara con Piqué. De esos 12, ¿cuántas veces ha visto usted, señorita Clara, a Jordi Martín? Pues no lo recuerdo, 3, 4, porque las demás reportajes, como los paparachis hacemos, Clara Chía, vamos con teleobjetivos muy largos, de largo alcance, y hacemos fotografías a 600, 700 metros. Lo que pasa es que esta señorita, según ha dicho ella, tiene acoso, sufre acoso, aunque sean fotografías donde ella no me ve, pero esas fotografías le producen acoso. Así que Lili y Raúl, os aseguro que yo he salido llorando de allí con una angustia y con unos nervios terribles, pero feliz por la decisión del fiscal. Ganaste, Jordi, pero espérate, quiero preguntarte algo. ¿Qué fue lo que pasó cuando tú tuviste que ir al baño en el juzgado mientras estaba el juicio? Que tengo entendido por alguien me dijo que estaba allí, que ella te empezó a gritar. Sí, no, Raúl. Imagínate, 5 horas de juicio, pues cuando llevábamos 3 horas, yo no podía más y le he dicho al juez, señoría, me estoy haciendo pipí. ¿Me permite usted ir al baño? Claro que sí, vaya usted al baño. Entonces, Clara Chía y yo no salíamos por la misma puerta. Ella salía por una puerta y yo por otra para no coincidir, porque así lo pide ella. Y cuando yo me estoy yendo al baño, ella aparece por una puerta, que no sé de dónde sale, y empieza a gritar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué hace aquí Jordi? ¡No puedo! ¡Terror! ¡Terror! ¡Tengo terror! Y claro, imagínate, aquello estaba lleno de policía, estaba súper protegido todo. Ha venido los miembros de seguridad, Piqué ha venido corriendo. Clara, tranquila, Clara, tranquila. Yo he dicho, oye, que el juez me ha autorizado para ir al baño. ¿Qué es este terror? Que 2 veces ya le han desestimado la orden de alejamiento. Que hoy ha presentado no sé cuántos informes que no se los han validado psicológicos. Que las psicólogas eran amigas suyas. Que ha llevado 8 testigos, que los 8 testigos son empleados de Cosmos, como ha dicho el Ministerio Fiscal. Pero es que son empleados del señor Piqué. O sea, es increíble que yo me he puesto de acuerdo con Shakira para atacarla a ella. Pero ¿tendrá más cosas más importantes Shakira que ponerse de acuerdo conmigo para atacar a esta señorita? Jordi, déjame preguntarte una cosa. En España es muy común, y lo he vivido por años, que hay muchísimos fotógrafos, especialmente cuando Isabel Presley se iba a Marbella, la madre de Julio Iglesias. Hay fotógrafos, camarógrafos siguiendo a los famosos por todos lados. Esto es algo común. Estas demandas usualmente no van a ningún lugar en España. Y esto fue un caso mediático mundial. Que están haciendo esto Piqué y su novia. Pero esto fue un caso mediático mundial. Ella fue la manzana de la discordia, es oficial. Obviamente, lo que tiene que hacerle daño a ella es que la mayoría de la gente la ataca a Raúl, porque de la manera que pasó todo a nadie le gustó. Pero que Shakira se ponga de acuerdo contigo. Para que sí, lo que pasa que... Sí, Lili, ¿sabes lo que me ha llamado mucho la atención? El papá de Clara Chía, que es abogado, el papá ha mentido, pero de una manera. Ha dicho que yo lo he perseguido más de 80 veces. Yo le he dicho a su señoría, al juez, pero este señor... Se piensa que es Ben Affleck, pero ¿qué interés tengo yo en seguir a este señor? O sea, las revistas, ¿qué interés tienen en que este señor aparezca? O sea, es una de mentiras que yo he escuchado en sala. Yo ahora estoy un poco ya más relajado, pero os puedo asegurar que he salido llorando. Imaginaos, yo me pensaba ya, digo, ¿qué va a pasar aquí? Me estoy enfrentando a 5 años de prisión. Así que estoy contento, feliz y bueno, pues por lo menos voy a poder seguir estando aquí en el show con vosotros. Jordi, vete a Butafumeiro y tómate una botella. Eso te iba a decir, que se la pagamos. Se la pagamos tú y yo, Raúl. Dale, cena hoy y Raúl y yo te pagamos la cuenta. Un besito, os quiero mucho. Felicidades, Jordi. Felicidades, enhorabuena, gracias. Raúl, yo no pensé que eso estaba, o sea, que era tanta lo que podía pasarle. 5 años de cárcel. Vámonos, señores, a una pausa, pero regresamos. Jordi Martín en vivo desde Barcelona, España. Quiero, porque esto es importante, estábamos hablando ayer, ustedes saben que Don Omar, él mismo dio la noticia al principio de que tenía cáncer y que estaba en el hospital. Ayer tuve una gran alegría, y te digo la verdad, alrededor de las 6 de la tarde, 6:15 de la tarde, cuando me entra primero un texto y a los 2 minutos una llamada, era Don Omar,
para decirme que había salido bien de su operación, una operación que demoró 4 horas, señores, y que ya se sentía bien, que todavía se le sentía cuando él hablaba un poco los efectos de la anestesia, pero la alegría que recibí fue muy grande porque me dice, ya me quitaron el cáncer. Hoy en la mañana. Y no hay nada mejor que uno salir de una cirugía y que el doctor te diga y te asegure, logré sacarlo todo. O sea, ya no estás en peligro, ya estás bien. Hoy en la mañana recibí otra noticia y hace unos minutos atrás estaba hablando con él por texto. Y me doy cuenta que lo que está sufriendo o sufrió Don Omar es exactamente lo que me pasó a mí, que yo pensé, yo no sabía qué hacer, si me iba a morir o no, cuando me dijeron que yo tenía cáncer en el riñón. A mí me quitaron un riñón hace 19 años atrás con cáncer, que yo digo, tenía un cáncer de este tamaño, el tumor era del tamaño de la cabeza de Don Francisco, que es el hombre que yo conozco que tiene la cabeza más grande. Bueno, eso era el tamaño que tenía el tumor. Y hoy era de este tamaño, era no sé cuántas centímetros. Hablando con Don Omar, me doy cuenta y me dice él hace un minuto que él le quitaron el riñón izquierdo y a mí me quitaron el riñón derecho. Así que de aquí del programa, hermano, te mando los mejores deseos. Hace 19 años que yo pasé esto, Lili, y tú te acuerdas que yo 30 días después entré en una motocicleta pequeña en este programa. Me acuerdo, Raúl, y me acuerdo, y el resto es historia. Aquí has estado a nuestro lado mejor que nunca, que estoy segura que es lo que va a pasar con él. Yo creo que te digo una cosa, si me estás viendo, porque él está en el hospital allá en Orlando, te digo una cosa, en 2 semanas vas a estar perfecto. En 4 semanas vas a estar todavía mejor. Así que yo me imagino que vamos a tener a Don Omar en los escenarios dentro de muy poco con su gira. ¿Va a estar regresando a sus conciertos? Yo imagino que regresa a su concierto lo antes posible que pueda. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Regresa a su concierto. Y quiero decir una cosa y no quiero que me hablen ahora aquí por el oído, por favor. Que la gente sepa que la gira va contigo. Para que no me confundan, Lili. Al principio tenía mucho miedo hace 19 años atrás. Después me enteré que tú puedes vivir con un riñón, igual que si tuvieras con 2 riñones, porque mucha gente donan un riñón a un conocido que tengan. Yo tengo un amigo mío que él donó el riñón de él a cerca de los 50 años a su mamá y se quedó con un solo riñón. Y yo me acuerdo siempre de un viejito que vivía en mi edificio que estaba haciendo ejercicio y tenía 90 años y tenía un solo riñón. A los 90 años. En el edificio donde yo vivo, donde todavía vivo. Bueno, ya lo escucharon. Ese es el testimonio mejor William, que tener. Todo lo mejor. Ahora tenemos algo en común. Tenemos un solo riñón, de verdad. Y qué bueno que todo salió bien. Y como te dije, ahí le quitaron el izquierdo. Para atrás ni por un segundo, adelante y se sigue para adelante. No, y lo principal es que la gira sigue porque obviamente Raúl ha sido el regreso más grande que ha tenido Don Omar de una gira. Le ha ido de maravilla y en el mejor momento le pasa esto, mi gente. Entonces, yo no sé si tú no te acuerdas, Lili, pero a mí me operaron y el día, yo me enteré que tenía el cáncer en el riñón y estuve trabajando por 3 meses. El día antes de la operación había como una cocina en el set y yo me tiré de la cocina para abajo. Después me fui y al otro día me operaron a las 8 de la mañana. Raúl recuerda la cocina que había en el set. Me acuerdo que me tiré e hice eso. Perdóname, pero me tiene que dar una explicación. No, es que había una cocina en el set y yo me tiré como Batman de la cocina. Me tiré y caí ahí en ese momento. Estaba tan nervioso yo de la operación que cuando me iban en la camilla para dentro de la sala de operación, yo estaba hablando tanto que me durmieron en ese momento. Me durmieron antes de llegar al salón de operación. Así Raúl, que te hay que dormir, William, si no te pones a hablar. Todo lo mejor, sabemos que vas a salir bien de todo esto, ya saliste bien porque te quitaron el cáncer, que vas a seguir adelante y te mando un abrazo muy grande a ti, a tu esposa, todo lo mejor. Y creo que lo mejor es que todo el mundo sepa lo que pasó, Raúl, porque al final todos estábamos preocupados y no sabíamos cuán grave es esto. Y si estaba diciendo, hoy tengo cáncer, mañana ya no tendré. Si a lo mejor lo decía manifestando, como se dice ahora, que uno tiene que ya hablar como si ya pasó, ¿verdad? Uno tiene que hablar, ya yo logré, ya, y uno está en el proceso todavía. Entonces, nada mejor que saber en el día de hoy exactamente lo que estaba pasando. Y la mejor noticia
que salió bien y que le salió pudieron bien, ahora extirpar todo el cáncer. Tiene que y descansar por un par de semanas y después ya volver a hacer todo lo que estaba haciendo antes. Bueno, el don sigue adelante. mi Y gente. te quiero decir una cosa, lo que la gente te diga. A mí vino una persona que yo quiero mucho, que es escritora, se llama Beatriz Parga. Ahora que tienes un riñón no puedes comer langosta, porque eso te hace daño al riñón. Y yo le pregunto al doctor Mark Solwell, que me operó a mí, pero ¿quién te habla a ti? ¿Quién te dice estas cosas? Tú puedes comer lo que quieras, puedes tomar lo que quieras, todo. Lo único que trata de tener que no te suba la presión. ¿Y cuántas langostas te has comido de allá para acá? Bastantes hasta ahora. Bueno, Un abrazo, un abrazo. Un beso y bien muy grande. buenas noticias de Don Omar. ahí tiene las noticias. Aquí La está aquí bienvenida, Don mi Omar, querido. porque ayer los Boston, el equipo de Boston, No, pero aquí está Don Omar, no, aquí está Roberto Hernández. Roberto, pero ayer el equipo de Me he Boston. confundido con Don. Mira, Lili vino acorde al equipo de los Celtics. Por favor, si no por ¿cómo está? adorar por ese hombre. Dije, ay, Dios mío. Mira, así como Dominicana Yo- tiene... Espera, ¿puedo decir algo? Dale, adelante. Yo Es tu quería show, hablar un Raúl. poquito más de Don Omar, pero Mariela me ha cortado en el mail, la productora. No, como si- ¿otra vez? Digo, estamos dando una noticia de última hora y me dice, no, ya tenemos que ir con Don. Increíble. ¿qué Me es voy, esto? Raúl. Pero esto es. No, sí, dale. Nos dejaron decir todo lo de Don. Todo. ¿Qué Adelante. faltó algo? No, Faltó está más de la bien, cocina que viste porque me el están día- gritando aquí, apúrate esto. Ok. No, Raúl, yo no lo puedo creer. A mí nunca Bueno, me los gritan, Raúl. Celtics. A mí nunca... Entonces, el tremendo susto, señores, que pasaron los asistentes al concierto de Cristian Nodal en Ecuador anoche. Así es, y se dice que hasta dinamita encontraron. María Eduarda Intriago, desde Machala, Ecuador, nos cuenta todo lo que pasó. Adelante, María Eduarda. Saludos amigos del Gracias. Gordo y la Flaca. Así es, y es que gran expectativa causó en Ecuador la llegada de la parejita más hot del momento. Así que tomen nota que a continuación te tengo algunos datos exclusivos para ustedes. Mexicanos Cristian Nodal y Ángel Aguilar llegaron a Ecuador en vuelo privado, como linda pareja de enamorados, vestiditos iguales y tomaditos de la mano. Ambos se mostraron felices y súper ilusionados. Y según dicen, rumoran, murmuran y comentan, se quedaron en una suite exclusiva para enamorados. Una seguridad impresionante acompañó a la pareja en todo momento y fue tan rígida que limitó el acceso de prensa y fans, tanto a los interiores del hotel como al camerino. La hora del gran concierto llegó y de momento explotó una alerta de que había un peligro de bomba en el lugar. Cristian no reaccionó en ese momento, pero sí después en las redes sociales. Mi gente preciosa de Ecuador, de Machala, a toda mi gente machaleño, machaleñas, gracias por acompañarme esta noche. Estamos bien, todo salió perfecto. La verdad es que yo no me enteré de la bomba. La única bomba fui yo. Los amo mucho. Gracias por esta noche tan increíble para el Cora Tour. El público se puso frenético y se formó un verdadero estado de histeria. Cuando se calmaron los ánimos de la falsa alarma, todos querían ver a Cristian cantando con su noviecita, pero eso nunca sucedió. Ella siempre se mantuvo backstage tarareando las canciones de su amado. Nodal no quiso atender a la prensa, solo se paró unos minutos para reunirse con el alcalde de Machala. Al terminar el concierto, la pareja regresó al hotel para pasar su primera noche en Ecuador y hasta el momento no han salido de las instalaciones, lo que nos hace pensar que están muy cansados. Mira, Raúl, y cómo ha terminado esta pieza, lo que nos hace pensar que están muy cansados. Claro que tiene que estar cansado, Rally. Me imagino que Vamos a ver. después de todo lo que ha pasado en estos Están en días. concierto en Ecuador. No se presentaron algunos de los artistas. Me imagino, no sé si fue porque no le pagaron antes del concierto o porque tenían miedo presentarse. Así que esto es una situación bastante seria y dice que encontraron dinamita en algún lugar de este concierto gratuito donde asistieron más de 100,000 personas. Bueno, imagínate, Raúl, como tú lo dijiste, están las elecciones, están los problemas políticos allá, hay amenazas de bomba y obviamente, y hay que decir, ellos nunca se enteraron, creo que ni Nodal ni Ángela, antes de subir al escenario de que esto estaba pasando. Exactamente. Porque al final, cuando dieron el clearance, cuando dijeron, ok, ya se revisó todo y no hay bomba, ya ellos estaban subiendo. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. Gracias por acompañarnos, pero mi amor, como hay cámaras acá, no sabía que no iban. Gracias las Angeliques. Gracias a todas las Angeliques por todo el apoyo. Obviamente, estamos vestidos como Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Y este es el Birkin de Lili. Bueno,
Raúl. Más o menos. Mira, nos parecemos. Si la vida te trae limón, exprime y saca limonada. Aquí la tenemos. ¿Cómo están? ¿Qué le Happy parece? Friday, Estamos la pareja más que la gente habla más en este momento. Claro, son la pareja del momento, Raúl. Y yo creo que poco a poco la gente va más aceptando que efectivamente esto va para largo. Espérate, Lili, vamos a dar la vuelta otra vez. Mi amor, es que te conocí de 13 años y yo a los 13 años no podía hacer eso. Y ahora que tengo 20, ahora estoy lista para vivir el resto de mi vida contigo. ¡Que vive el amor! Yo te aguanto la cartera, tranquila. Beso, beso. Mira, suegro, ¿cómo te fue por allá por Japón? Muy bien, muy bien. Ay, perdón. Muy bien. Sí, Pepe, perdón. Tranquilo, Cristian. Hijitas, ¿todo bien? No importa lo que están diciendo la gente. Que salgas públicamente y que digas algo que la gente está esperando. Y yo estaba en Japón. ¿Quién aprobó el beso? Pepe, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Está bien? ¿Cuántos están los views? 25,000, 30,000, 25. Le tengo algo importante que decirle después cuando subo el malo rating. ¿Está bien si nos casamos? Sí, eso hablamos después, ¿ok? Señores. 30,000, papá. Gracias. 30,000 ahí. Papito. Papote. Pepito. Termino de poner en Instagram yo lo de Cristian Nodal en mi Instagram con Lili Estefan y me termina de mandar María Celeste Arraraz un texto. ¡Qué flaco te ves! ¿De verdad que te pareces a Cristian Nodal? Y le digo, no, María Celeste, no tengo los tatuajes. Ahí. Un momentico. ¿Quién aprobó este look de la semana? Usted aprovecha que yo estoy en Japón para aprobar. Esto yo no lo aprobé. ¿No lo aprobaste? Papá, la gente está esperando escuchar qué piensas de nuestra relación. Mi hijita, ¿qué piensas? Yo no... Ay, no estoy Espérate que se conecten 70,000. ¿Cuántas personas se tenían que conectar? Ya se me olvidaron cuántas personas. Vamos a esperar que lleguen a 30,000. Eso. Pero si están de acuerdo. Si están de acuerdo que este es el look de la semana, Raúl. Es el look de la semana, por primera vez lo vimos. Voy a quedar aquí para que nada se dañe. Viajando, felices, contentos, ya toda una pareja oficial. Ya, sí, entregados. Raúl, ¿y sigues molesto con la verdad que sí. Y tú con tu cruz, mi amor. La mía es un poquito más grande que la de él. Sí, a ver, ¿a cuánto están los views? No es el mismo presupuesto lo que tenemos aquí de los looks de Ángela y la... Permiso, Oye, quiero aprovechar porque no... Pepe, dime. Respétame, Cristian, que yo soy mayor que tú. ¿Ok? Tú eres mayor que yo. ¿A cuánto están los views? A ver, ahora te digo si hay algo importante. 70 millones. 70,000. Ok, estamos bien. Cuando suba un poquito más, yo les digo después. Okay. Si apruebo esta relación. Deja hablar a Lili, no sea falta de respeto. Un feliz día del padre. Gracias, mijita. Carlito, que tiene no uno, pero dos. ¿Ese para Carlito o para Pepe? Oigan, una vez más, mi gente, el actor y comunicador mexicano Alfredo Adame se mete en problemas. Termina preso y ahora... Nuestra reportera Elizabeth Curiel está en vivo desde México, nos cuenta qué sucede y está con Alfredo en este momento que no se pierde una. Estuvo preso por 6 horas. Adelante, Elizabeth. Ahí estás muy bien acompañada, Alfredo Adame. Cuéntanos. Hola, Lili, Raúl, así es. Estuvo preso. Estamos aquí en el centro de adaptación que conocemos aquí en México como El Torito, que es, fíjense, donde traen a todas esas personas que van manejando alcoholizadas, que llevan un alto nivel de alcohol y los meten aquí unas horas para pagar esa sanción. Aquí estuvo Alfredo Adame, pero para él esto ha sido, creo que, más benéfico y positivo. Así que él mismo nos contará porque esto es por la situación que él tiene desde hace 2 años con un periodista mexicano y que todo está ahí en la corte. Cuéntanos, Alfredo. ¿Cómo están, Lili y Raúl? Me da gusto saludarlos. Hace 2 años, de repente, un periodista o pseudo periodista me empezó a molestar, me empezó a atacar. Estaba yo en una campaña política, me insultó, me ofendió, y hasta que le contesté al estilo Adame y le dije sus verdades, no le pareció, y entonces, como le dije todas sus verdades y resultaron ciertas, la única forma de que yo no siguiera hablando y diciéndole sus verdades, pues era meterme una demanda. Metí una demanda por daño moral, en la cual todo terminó en que me pusieron unas medidas cautelares, que era no acercármele, no hablar ni con él ni con una persona que según él, mujer, yo había ofendido, insultado, a la cual nunca mencioné su nombre ni nunca mencioné a ninguna mujer. Pero bueno, fue y dijo una sarta de mentiras, y las medidas son: no me le puedo acercar, no puedo hablar con ellos, no puedo estar en el mismo lugar y nada. Ahí pasó todo. Y hace unos meses, unos 2, 3 meses, metí otro documento diciendo
sin tener la fecha, sin tener la entrevista, sin tener absolutamente nada, donde yo lo había insultado a él, que había hablado mal de él. Y entonces, pues la juez agarró y dijo, bueno, para más o menos balancear la cosa, te voy a dar 6 horas de arresto, es un arresto administrativo, puede ser voluntario o pueden ir por ti, yo vine voluntariamente, 6 horas de arresto administrativo. ¿En qué está el asunto? Él de repente, me pusieron estas medidas, yo me fui al amparo, gané el primer amparo, después pidieron revisión, el amparo por carga de trabajo se fue a otra ciudad de México, en el estado de Veracruz. Si se resuelve el amparo a su favor, pues no voy a poder hablar de él, no voy a poder decir nada. Yo nunca hablé de una persona, mujer, de una femenina, nunca hablé. Si yo gano, entonces va una contrademanda por falsedad en declaraciones y por muchas otras cosas bastante graves. Es un pleito que ya tiene 2 años y todo lo hace para que yo no siguiera hablando de él. El asunto también grave es que en la televisora donde trabaja, él hacía menciones comerciales. Un día me hablan y me dicen, oye, esta persona pues no vende, necesitamos que vengas a vender tú, y le quitaron el trabajo por dármelo a mí. Y entonces eso le ardió hasta el alma. Pero, y bueno, me empezó a atacar, y me empezó a insultar y ofender. Y cuando estaba en la Perdón que te estamos interrumpiendo. Cuando estaba en la campaña política, me atacó. Sí. ¿Alfredo me oye o no me oye? ¿Sí me puede oír o no? Sí, te oigo. Alfredo, te digo la verdad. Sí, te oigo. Yo te conozco hace tiempo. Tú eres un showman. Lo que se dice, tú no te puedes meter en tantos problemas por pura casualidad. Tú lo haces a propósito. Mira, a veces me lo preguntan y te voy a decir una cosa. Sí soy de mecha corta, sí respondo cuando tengo que responder, pero también sé lo que es lo mediático. Y al final de cuentas es un personaje. Si yo me quedara callado y sin decir nada, estaría como están muchos actores. Tengo 66 años de edad, los cumplí hace el 10 de junio, y estaría en el olvido. Pero sigo siendo Alfredo Adame, es verdad. Mediático. Oye, espérate, no, Lili, tú tienes que tener... Es un personaje. Tienes que tener... estoy en todo esto, no es porque yo lo provoque, pero sí le doy cuerda. Alfredo, tienes que tener cuidado con lo que dice. Claro. Tú dijiste que tú eras de mecha corta y una novia tuya dijo algo parecido. Tienes que tener cuidado como explicas que tú eres... Sí. Pero para el resto del mundo tener la mecha corta sí. Bueno, no tener, ser de mecha corta. No, el que se enoja fácilmente, mecha corta. No es esa mecha, Lili, es otra mecha, la de que me respondo rápido. Pero mi amigo, quiero que te entiendas bien. Pero la novia fue por ardida. Okay. Alfredo, bueno, yo entiendo todo esto. Fíjense, les digo rapidísimo que ha habido muchísima gente desde que él salió aquí. Muchos fanáticos se acercan a saludarlo. Hay unos que otros que también le dicen cada cosa, pero que Alfredo nos cuente cómo la pasó adentro, porque al final estuvo con gente. Claro, ¿qué pasó? También... Les cuento rápido, este es un centro de detención donde normalmente traen a la gente que agarran con exceso de alcohol y también a la gente que viene a cumplir. Yo llegué, me atendieron todos los oficiales, gente muy gentil, muy amable. Entré, debe de haber unas 60 personas allá adentro, unos que por alcohol, otros porque se pelearon, otros porque tiraron basura, y todos son mis fans, todos me dijeron que les mentara la madre, todos me dijeron que les encantaba, y me la pasé las 6 horas contándole historias de la televisión. Pero ya no puedes tú ir haciendo eso, Alfredo. No, ¿Te claro, van a demandar otra vez? No. Y querían oír anécdotas y ya me estaban preguntando por Cazzu, por Ángel Aguilar y por Pepe Aguilar, que yo no tengo ni la más mínima idea. Yo regresé de Malasia, de Tailandia y de Singapur hace 3 días y no tengo ni la más mínima idea de qué se trata, pero ya hasta de eso me están preguntando. Bueno, gracias, Elisa. Si Andrés García dice que él inventó la televisión. Alfredo a este lugar. Si Andrés García dice que él inventó la televisión. Inventaste cómo mantenerte al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Felicidades. Sí. Bueno, gracias. El otro día me lo preguntaban, me decían, oye, ¿y dónde anda tal actor? ¿Dónde anda tal actor? ¿Dónde anda tal actor? Pues quién sabe.
Alfredo Adame lo ven diario en la televisión, si no es en el chisme, es en el trabajo y si no en lo que sea. Bye, bye. Gracias. Hasta luego, no te metamos en problemas. Muchísimas gracias, señores, Alfredo Adame. Regresa de Singapur y tiene la mecha corta. Lo único que le deseo... No, espérate. Lo único que le deseo... ¿Tiene el mismo problema que yo? Sí. No, él dura más segundos. No, los tuyos son segundos. Él dura más segundos. Bueno. Sí, Raúl, lo tuyo es... Espérate, déjame preguntarte una cosa. Dime si esto no es divertido lo que hace Alfredo Adame. No, Raúl, es lo mejor, esto es televisión en vivo. Lo mejor lo que hace eso fue en vivo desde México. Pero así yo trate de hacer eso, no me sale. O sea, ¿cómo es que él logra meterse en tanto problema, entrar, salir, volver? No sé. El público que nos ve y que nos sigue sabe lo que estamos hablando. Señores, gracias. Gracias, Alfredo, y gracias, Elisa.